Perfecto, ahí está. Bueno, Lucho, como tú me dijiste que te voy a Por levantar, supuesto, es, por supuesto. es que claro, como te decía el martes, me pasaron varias cosas cuando entré a estudiar psicología porque yo venía del Instituto Nacional y en ese momento, por ejemplo, tenía profesoras que me decían que lo tratara como por el nombre. Entonces, habitualmente, para mí era como raro, por decirlo así. Ya. Entonces, por ejemplo, Miren Bustos, y yo le decía profesora, pero me decía, dime Mirenchu. Ujú. Entonces, lo mismo con Alfonso Luco, cuando fue mi jefe, y me decía, dime Alfonso. Entonces, claro, por eso partí como otra Claro. cosa decirle Don Luis, Don pero Luis. me dijiste que Lucho y bueno. Está bien, Oiga, está bien. maestro, bueno, usted, ¿dónde estudió psicología todo esto? Para dar como este contexto y de ahí la bajada de hablar Ya. de esa experiencia de Pabellón 10. Bueno, yo estudié en la Católica. Entré a estudiar el año 69 en la Católica, cuando todavía era una escuela muy fenomenológica. Todavía está el cura Larraín por esos tiempos. No sé si conoce un poco la historia de la Católica, pero ese cura que se formó en Europa y que volvió con toda una onda fenomenológica, fue el fundador de la escuela y además tenía un peso enorme cuando yo entré. Entonces eso era lo que se transmitía, básicamente. Sí, Ahora, sí, perdón, dentro de la cosa que sé de la católica, que a propósito hay un video como el que hicieron en YouTube con respecto como a la historia de la escuela de la psicología en este caso allí en la católica, sí, lo y que la vi, lo mayoría de los vi. profesores no eran psicólogos, pues, sino que eran teólogos, eran filósofos. En el comienzo, claro que sí. En el Entonces llegar comienzo, a una pues, cosa como, más bien como de modificación de conducta, claro. haber llegado al sistema de economía de fichas, cosas así, es como que hubo algo que transitar, digamos, pues, desde lo Sí, que y recibían como incluso teóricamente. incluso cuando yo entré, algunos de mis profesores eran alumnos o recién salidos o en el último año. ¿Me Oh, entiendes? Así de nueva era la escuela en términos del profesorado y todo eso. Era, bueno, pero eso cambió mucho el año que llegó Sergio Llull, que fue el 70 y algo por ahí. 70 o 71 debe haber sido. Y ahí cambió radicalmente la escuela. Y ahí entonces eh, fue mi formación conductista propiamente tal. y perdón por el paréntesis, pero yo sé, claro, que el Colegio de Psicólogos tiene el premio Sergio Llulis, pero no sé, he ido construyendo historia al respecto que él estaba en Estados Unidos, no digamos, no tenía 50 60 años, como que falleció joven. Muy joven, 44 si no me equivoco. Uf, Sí, y estaba en sí, sí. Estados Unidos, eso es lo que yo... En Canadá. Ah, estaba en Canadá. Claro, él estaba en la McGill, era el director del centro de terapia en la McGill y hacía clases allá. Wow. Y ahí entonces hubo como un cambio importante y ahí apareció Fue, el enfoque actual fue entonces. justo en el momento que él, no, bueno, eso es cuando él se murió ya, cuando él estaba tratando de volver a Chile, cuando se hizo una operación y en la operación fue que se murió. Uf, Eh, sí, sí, una cosa bastante trágica. sí, Pero no, pues. el año que él vino es mucho antes. De hecho, tiene que haber sido el 70 yo creo, si no el 69. Y ahí se produjo un cambio enorme en la escuela, porque se pasó de toda esta onda, como te digo, fenomenológica, larchiana, a una psicología mucho más empírica, mucho más evidencia. Utilizar el método científico, ¿verdad? Esa era Claro. la gran culebra. Wow. Sí, porque Claro. en el fondo llegar a trabajar, porque a ver, yo le cuento a los estudiantes, digamos, y le explico esta cosa como del sistema de economía de ficha, basado en condicionamiento instrumental, qué sé yo, como que ya Ujú. venía ocupándose en diferentes contextos como psiquiátricos, que como la evidencia es lo que lo mostraba. Entonces, claro, a la luz de esta historia que me he ido enterando,
Claro, hoy día es como que uno sabe que está el sistema de economía de fichas, que eventualmente los jardines se operacionaliza como caritas felices, qué sé yo, caritas Ujú. tristes, pero que hay un reforzador, digamos. Pero es un cambio bien brusco de salir de, como tú dices, pues de la fenomenología a, en este caso, al método científico, que pasa por lo tanto a ser Exacto. más positivista, más basado Ujú, en datos, ujú, más empírico. ¿Y cómo claro. se gestó esto de llegar Y al perdón, hospital? Sí, sí, déjame perdón. agregar una cosa más. Sí. Muy alejado de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque acuérdate que está en una universidad católica y por Sí, lo pues, oye, tanto ¿verdad? toda la enseñanza, y especialmente de filosofía, psicologías, etcétera, eran básicamente orientadas y basadas en un acercamiento cristiano, católico. Oh, Entonces, claro, y no es menos. el espíritu era lo que se estudiaba, el alma era lo que se estudiaba. Claro, La psicología era el estudio del alma. claro. Ahora, dicho sea de paso, bueno, dentro de las cosas que, bueno, cada terapeuta, por cierto, tiene su creencia al respecto, adhiero, por cierto, a la evidencia científica, pero tiendo a pensar de que los griegos no estaban muy equivocados en algunos, porque finalmente, Claro, claro, uno tiene como de que, claro, la conducta observable, que sea el comportamiento como parte de las exigencias que pone el método. Pero de sí. una u otra forma uno entiende que Grecia fue la cuna del conocimiento junto en este caso, qué sé yo, con Roma, con Italia, digamos, como Persia parte. probablemente antes. Sí. Entonces, ¿y cómo se gesta esto de llegar a un hospital psiquiátrico a Bueno, intervenir? en el transcurso de la carrera, eh, Miren pasó a ser directora de práctica de nosotros, que éramos los que veníamos, la promoción que veníamos 1 o 2 años después que ella. Y hablando un día, me dice, mira, hay esta posibilidad de hacer algo en el patio psiquiátrico, del hospital psiquiátrico en ese tiempo. Y estábamos hablando, yo había hecho un trabajo de revisión bibliográfica de la economía de ficha para uno de los cursos. Entonces me dije, ¿qué te parece si intentamos hacer algo así en el psiquiátrico? Y yo, fantástico. Y de hecho comenzamos a hacerlo ahí, eh, pero vino toda la trifulca política que ocurrió en los años 70 y Claro, eso no nos permitió continuar con el programa ahí porque era demasiado complicado, ¿no? Estaban echando a los profesores de la escuela, esas cosas estaban sucediendo al tiempo. Los años 70, 73 fueron años realmente muy convulsionados. Entonces, cualquiera cosa que tú hacías estaba teñida de todo eso. Por lo tanto, esa iniciativa se cortó rápidamente y nos olvidamos. Yo me fui a Arica, trabajé en Arica un par de años. Y a mi regreso fue que ella entonces me contactó con el doctor Juan Marconi, que fue quien me dijo, mira, tenemos esto en el Peral y esto me gusta mucho, vamos. Entonces, una de las cosas que son esenciales para este tipo de programas es el apoyo institucional. En ese sin momento, duda. Juan Marconi era un tremendo nombre en el área sur, dominaba la psiquiatría comunitaria, pero como no se podía hacer psiquiatría comunitaria en ese tiempo, porque sonaba a comunista, ¿verdad? Lo, la oportunidad de hacer algo en el Peral se presentó como una cosa muy apetecible para desarrollar, no solo entrenar nuevas generaciones de psiquiatras y psicólogos, pero de hacer algo comunitario dentro de, ¿cierto? Claro. Sí, así partió, claro, porque en el video que yo tengo, en el cual Alfonso mencionaba de que el doctor Juan Marconi lo menciona como alguien como muy visionario para la época, y que dentro Ujú. de todo, más allá, digamos, como del movimiento político de la desinstitucionalización, que ha sido el cierre de los hospitales psiquiátricos, porque uno Sí. entiende que de una u otra forma
claro, hay determinados tipos de personas, determinados tipos de diagnósticos, determinados, digamos, como procesos cerebrales, ¿ya? Ujú. Pero de una u otra manera sí, la fuerza de la psiquiatría comunitaria, que yo no sabía, ubico algunas personas que hoy día trabajan desde la psiquiatría comunitaria, el doctor Rafael Sepúlveda, por ejemplo, ahí en el Barro Luco, Ajá, y todo lo que es la línea de psiquiatría sur, digamos. Pero claro, no tenía este dato de don Juan Marconi sí, como sí. en esta No, cosa. Entonces fundamental. Él y fue ahí, ¿cómo se, fundamental. y cómo se Fue- empezó a armar entonces el equipo con Alfonso? Bueno, yo no conozco a Jorge Luzoro, digamos, pero que también se le aparece en el video. Sí, sí. A ver. Entonces, con la Miren fue que me impulsó a hacer esto. Y en ese momento, algunos compañeros de mi generación, como eh, Jorge García, Francisco Ugalde, Rubén Reed, Buena gente, estaban o recién recibidos o por recibirse y tenían que hacer una memoria de grado. claro. Entonces, pues les digo yo, miren, vénganse conmigo al Peral y hacemos una memoria allá. Y efectivamente hicieron una aplicación en conducta verbal que Ah, obtuvo el premio a la mejor tesis de ese año, por lo demás, debo decir. Sí, estuvimos bastante premiados ese año. Y uno de los premios fue eso, a la mejor tesis de estos compañeros. Rubén, Abel López estaba también, Enrique Aguayo. De esos se quedaron algunos, ¿cierto? El Abel, Rubén, que dirigía el pabellón de niños, Francisco, el pabellón de 7 hombres y mujeres, Abel López, el de mujeres. Y ahí se fue formando de a poquito, un poco iniciando en el pabellón 10 como punta de lanza, eh, y fuimos expandiéndonos al resto de los pabellones a medida que estos psicólogos nuevos se iban integrando. claro, porque mire qué bonito como escuchar esto, porque claro, uno se queda como con esta, como en la síntesis, digamos que dado los resultados del pabellón 10 se expandió al resto, pero usted lo Mm, menciona, claro, obviamente como principal protagonista, como una cosa como muy progresiva, pabellón por pabellón, con gente ujú, que no tan solo había realizado en este caso tesis, sino que también formaba parte de un equipo. claro, claro. No, y fundamental también fue la incorporación de, por ejemplo, las terapeutas ocupacionales. Qué Terapeuta bueno. ocupacional es lo más fantástico que para un psicólogo conductista es un sueño trabajar con gente así. Porque ellos son muy empíricos, es muy claro, y las mediciones y las metas son muy operacionales, ¿cierto? Puede flectar o no flectar el brazo así, alcanzas esto de que está ahí arriba o no, y vamos haciendo ejercicios para lograr esa meta. Y es muy concreto, entonces trabajar con ellas fue, especialmente con Miriam Tedia, que era un motorcito. eh, Fue muy bueno porque fue muy rápida la confluencia de entender el problema de la misma manera. De lo que se trata aquí es mejorar conductas, ¿cierto? Ciertamente Claro, la meta es eh, calidad devolverle de la vida. dignidad, ¿verdad? Sí, pues, Pero vamos a hacerlo concretamente. Aquí hombres tienen que aprender a comer, aprender a vestirse, aprender a cuidarse, aprender a un trabajo eventualmente, eh, cosas muy concretas. Entonces esa unión fue muy fácil y rápida. Y se incorporaron también las asistentes sociales que estaban ahí trabajando y trajimos algunas nuevas que fueron fundamentales para tratar de expandir el programa, a sacar a la gente afuera. Así, claro. la idea era, como dijiste tú antes, la deinstitucionalización. Esa era la idea. Eh, No, Así que las asistentes sociales también fueron fundamentales. Por eso siempre y cuando se habla del pabellón 10 se hace mucho el énfasis, yo creo que correctamente, en lo que los psicólogos hicimos. Pero lo cierto es que sin la participación de todos estos otros profesionales no habría pasado.
no habría pasado. Llegaron las enfermeras o enfermeros, al final enfermeros y enfermeras, al final, al final ya estábamos funcionando como un verdadero hospital, ¿entiendes? Porque teníamos todos los profesionales necesarios para dar una atención integral. Y esa era la idea. Oiga, maestro, y en esta cosa del pabellón 10, el video muestra como que era, o sea, lo que se señala era como el pabellón donde estaban los pacientes o las personas, ya que clínicamente hablando, más deterioradas. O sea, como que en el fondo, bueno, en el video se muestra como gente que no se podía como trasladar a veces a pie, sino que se tenía que arrastrar, Ujú. ya. Eh, entonces, ¿qué tipo de diagnóstico existían allí en términos de las personas? Porque había discapacidad, lo que se ve en el video, por cierto, que se ve discapacidad. Claro, pero la mayor parte eran diagnósticos psiquiátricos y entre ellos la esquizofrenia, pero Ujú. también había personas con daño orgánico, personas con daños neurológicos, había personas que tenían como diagnóstico primario epilepsia, pero a consecuencia de la epilepsia estaban tan dañados que terminaban ahí. Como te adelantaba el otro día, la tragedia aquí es que muchas de estas personas no tienen un contacto exterior, no tienen una familia, no tienen nadie afuera del hospital. Es decir, la mayor parte de ellos son abandonados, muchos de ellos no tienen nombre, se han perdido sus papeles, no, entonces hay muchos NNs. Hubo muchos traslados de pronto del patio psiquiátrico, llevaban gente al Peral. Esto antes de nosotros, cuando estuvimos nosotros no pasó más que unos pocos traslados, pero traslados masivos te estoy diciendo, de gente que llegaba y la descargaban y alguna de esa gente venía sin nombre, sin papeles. Entonces había muchos NNs y muchos, para contestar tu pregunta, sin diagnóstico claro. Entonces que O tú sea, veías y algunas de esas discapacidades que tú ves son por falta de uso, ¿cierto? Porque ah, no se ejercitaba, no se, entonces la terminaban, importancia de los terapeutas ocupacionales, pues, la importancia exactamente, de ella. exactamente. Y en ese sentido, bueno, el otro día, cuando nos tuvimos el digamos, primer contacto, ya había tasas de mortalidad también Sí, en el. ciertamente, ciertamente. Y por frío, bueno, ¿no? Por frío. Entonces, un frío terrible en el Además que pabellón. era puro campo, por decirlo así. Hoy día uno ve que Exactamente. hay conectividad. Yo me imagino que ahí ustedes se trasladan bueno, en vehículo, por cierto, pero en una micro, Mm. en un bus, en un auto para llegar para allá en Sí, esos años. sí, la mayor parte de nosotros en autos privados, particulares, ¿no? Pero habían micros que llegaban hasta el hospital. Entonces, tú podías tomar en Macul, seguía derecho hasta el final. Y claro, había Pero mucho frío, o sea, hasta el día de hoy, digamos, como es súper helada esa zona en claro, invierno. claro, es un área que tiene un clima un poquito más extremo que Santiago. Entonces, hace más calor y hace más frío. Claro, Eh, pero bueno, estos eran lugares que eran miserables realmente, ¿no? Entonces, las personas si desarrollaban algún tipo de enfermedad respiratoria, por ejemplo, si no era bien cuidada, se derivaba en alguna cosa mucho más seria y finalmente se morían. Entonces claro. no era raro encontrar los fines de semana, los primeros tiempos cuando nosotros llegamos allá, como te decía el otro día, gente, cadáveres debajo de la escalera apiñados, porque los fines de semana no había traslado de cadáveres desde el Peral hasta el Sotero del Río, que era donde se tenían el lugar para mantenerlo. Entonces te podías encontrar con tres cadáveres llegando el día lunes a, a empezar la semana. Uf. Y bueno, también me contabas que los niños que estaban allí también eran como abandonados allí, Sí, particularmente los que tenían algún grado de retraso intelectual severo, por claro. llamarlo de esa Claro. La mayor parte de los niños que habían eran niños que tenían algún tipo de daño neurológico severo y gran parte de ellos eran abandonados, ya fuera porque
No es que las familias quisieran, sino que, por ejemplo, eran familias de provincia. Y de frente al niño era trasladado al Hospital Sanatorio El Peral en Santiago de Chile. Ellos no tienen cómo venir a Santiago a ver a Oh, este wow. chico. Entonces, se perdía el contacto con las familias muy fácilmente en esos casos. Y algunos de ellos, como te digo, no teníamos historia, no sabíamos de dónde venían. Uf, sí, pues sí, por eso lo NN que tú Claro. comentabas. Y Lucho, como redondeando un poco como toda esta, y agradezco por cierto además el tiempo, voy a hacer la típica pregunta de psicólogo clínico, ¿qué te pasa a ti de recordar, ¿Cómo digamos, te sientes tú? cómo te sientes tú? Recordarme esto porque, a ver, yo bueno, lo que les transmito a mis estudiantes, cuando les muestro el video, por un lado la evidencia que valida el accionar de los psicólogos en un contexto muy complejo, ya donde más allá del diagnóstico, uno ya desde esos años ustedes ya estaban como en esta línea de los derechos humanos, que hoy día de los pacientes psiquiátricos, que hoy día es una ley en Chile, pero si uno suma y resta, estamos hablando 40 50 años en que ustedes Ujú. pioneramente hablando estaban velando por la dignidad de las personas, independiente de su condición, digamos, como de diagnóstico. Así es, así es. Yes. Claro, mira, si la cosa fundamental era eso, la dignidad de las personas, volverle la dignidad, ¿verdad? Tratábamos de que algunos de ellos pudiesen volver a vivir en la sociedad, asumiendo que eso era mejor que estar adentro, ¿verdad? Que es discutible, pero, pero sí, por supuesto, era una defensa a rajatabla de la persona humana. Eso es básicamente, eso es lo que está a la base del asunto. Y por eso yo siempre sostengo que el acercamiento psicológico más humanista es el conductista, porque a la base del conductismo está eso, la posibilidad de las personas de lograr un nivel de bienestar superior al cual Puede están cambiar. en ese momento. Entonces, esa es la idea. Eso es lo que está a la base de todo el esfuerzo. ¿Cómo me siento yo ahora al recordar esos tiempos? Me preguntas tú. Por un lado, muy satisfecho, porque creo que hicimos un muy buen trabajo, lo hicimos seriamente, nos entregamos como sin ninguna restricción a la tarea. Entonces, por ese lado, muy satisfecho. Pero por otro, veo y miro los hospitales psiquiátricos no solo de Chile, del mundo entero, y veo que el impacto ha sido mínimo, si es que fue alguno. Me, me conformo con pensar de que 6, 7 de esas personas con las cuales nosotros interactuamos ahí salieron del hospital y ojalá hayan vivido afuera en sociedad y hayan muerto afuera en sociedad. Esas son cosas que me alegran. Pero por otro lado, como te digo, está esta otra parte, que no hay el modelo asilar sigue siendo, el modelo de custodia, sigue siendo la respuesta de la sociedad frente a la enfermedad mental. Y yo, en ese sentido, por ejemplo, más allá de las buenas opiniones que yo pueda tener mías como psicólogo, como terapeuta, pero siempre busco, por cierto, aprender de la experiencia de todos, de profesionales también, independiente de la disciplina de la cual vengan. Ujú. Y de una u otra forma, claro, yo me atrevería a decir que en Chile todavía existe como este doble discurso, es como que hay que desinstitucionalizar, ok, pero hay tratamientos previos que hay que desplegar, hay que generar condiciones, digamos, para que las personas puedan insertarse e insertarse efectivamente. Así es. Eh, entonces, claro, el poder rescatar este video, eh, y yo, como te comento, o sea, lo muestro a los estudiantes, siempre tenía algunas inquietudes, siempre estas como inquietudes, Ujú. en virtud de que al menos desde mi formación como persona, como de psicólogo, yo a mis estudiantes les digo lo siguiente, que si yo no me baso en una postura ya sea epistemológica, paradigmática, teórica, práctica, ya de que las personas no pueden cambiar o no pueden aprender
ujú. ciertas conductas, ciertos comportamientos para vivir mejor, yo no ejercería esto, no me sentiría, Claro. pero claro, no tendría lógica, estaría como vendiendo falsas expectativas, pero en realidad el video lo he mostrado a gente de psicología, gente de terapia ocupacional, lo he mostrado a estudiantes de medicina y todos Ujú, han quedado bastante sorprendidos en virtud mm, mm. de ello. No sé si Luis quieres mencionar algunas palabras finales como No, para... mira, quiero permitirme porque tú sabes que yo estoy dedicado Sí, pues sí. a la poesía en estos últimos años de mi vida. Así que quería leer esto, como lo Oh, estamos wow. grabando, para que quede grabado. ¿Por qué nunca le cantaste a los locos de remate, a los con daño orgánico, a los de mente débil y sonrisa afable que te encontraste en los patios psiquiátricos, que te iluminaron el camino y te dieron de comer? Es que es una historia triste, solitaria, apartada, dejada de la mano de Dios, sin final feliz, más bien sin fin. Quisiera recordar todos sus nombres, sus alucinaciones y delirios, sorprenderme como el primer día con sus neologismos, sus ecolalias, sus rituales psicóticos. Muchas veces escucho sus voces, puedo verlos a la distancia, creo aproximarme a sus tinieblas. Venían desde todo el territorio, desechados, muchos sin nombre, despojados de toda dignidad. En sus conversaciones conservaban retazos del pueblo, dichos y lugares mezclados con estereotipas, miradas paranoicas y voces que le ordenaban sus movimientos cotidianos. Un paso adelante, un paso atrás. Moja la peineta en el agua que corre como música de fondo. Se la pasa lentamente por el cabello mientras murmura cosas ininteligibles, casi como una cancioncilla. Y de nuevo, un paso adelante, un paso atrás. La secuencia comienza 1000 veces más. Después de limpiar diligentemente el comedor, lo hace su espacio personal. Y si alguien se asoma siquiera, emite gritos guturales, comienza a saltar en vertical de manera endemoniada, marca su territorio, ahuyenta a fisgones e inocentes, después de un rato se calma, vuelve a ser el cautivo ideal. Y estaba el que permanecía catatónico con el índice de su mano derecha sobre la nariz. No toleraba a alguien muy cerca o que se le mirase directamente a los ojos, porque comenzaba a dar aullidos y avanzar agresivamente hacia el inculpado sin dejar de mantener el dedo índice pegado a su nariz. Había los que ya a mucho vivían solo para sí mismos, amigos, familia, recuerdos del liceo ya esfumado, habían perdido interés por lo real y de que el tiempo pasara o no, ya no era de su incumbencia. Residían allí también quienes conservaban su aspecto de caballero gentil, a pesar de la pobreza lindando en la miseria en que vivían, se paseaban bien aseados y podrían haber trabajado en un banco o una oficina de información turística. Había muchos de corto entendimiento, pero de cariño inmenso, genuino e incondicional. Trabajaban limpiando pisos, trayendo la comida, pasaban por la vida como si todo fuese primavera. Estaban los místicos que se reunían de madrugada alrededor del fuego, rezaban Padre Nuestros, Ave Marías, rosarios enteros, y se ayudaban unos a otros con la carga, la cruz que les había confiado el bendito. En los primeros tiempos algunos murieron de hambre y o de frío. Julio Elías Musimesi, a quien conocí en el patio 9 del hospital psiquiátrico, murió el invierno del 76 en el pabellón 10 del Sanatorio El Peral, donde por razones administrativas había sido trasladado como NN.
Por ellos aprendí de la resiliencia del arte de adaptarse, de la fragilidad de la razón. Fueron mis hermanos, mi guía y mi norte. Me marcaron con fuego y con sangre. Me hicieron el que soy. Gracias por el regalo, Lucho. Qué buena prosa. Además, yo sabía esta beta, la que he ido viendo, esta como de la poesía, Sí, pero qué tremendo regalo, mm, bueno, ahí está. estimado Lucho. Bueno, nada, pues, esas son las cosas. Mira, estoy eh, me he dedicado más a escribir que a otra cosa. Me he separado de la psicología desde hace un tiempo, desde que dejé de trabajar hace 4 o 5 años atrás. He leído muy poco de psicología, como que me divorcié. Bueno, lo que puedo decir es que eh, yo creo que muchos psicólogos en algún momento, la parte artística, yo siempre le comento a mis estudiantes que yo descubrí la psicología cuando tenía 18 años y quería estudiar obstetricia y no quedé en obstetricia. Había postulado a, en este caso, pedagogía en filosofía y Ah, al conservatorio de música porque un primo mío es baterista de una banda de la década de los 80 que se llamaba UPA. ya. Entonces, entonces yo había visto a mi primo en el Festival de Viña y por lo tanto, en ese sentido, claro, llegar a la psicología para mí fue y ha sido algo bien interesante en términos de que pude reunir arte, ciencia y humanismo. Entonces me siento Exacto. como muy agradecido y creo que el poema que tú acabas de compartir tiene esos tres elementos, pues, mi estimado Lucho. Así es, querido. Así es, querido. Bueno, Muchas gracias. Muchas a gracias ti, a ustedes. a ti. Seguimos, ¿Mm? seguimos en contacto. Por medio de la poesía, aunque sea. No, claro, acá hay en cualquier parte. A propósito, me dicen que le hicieron un homenaje a Mirenchu. ¿Tú estuviste en eso? No pude ir. Ah, De hecho, como que están pasando varias cosas. De hecho, Roberto Paso, el sábado 7 lanza su, no sé si su quinto, su sexto libro, al cual, por ujú, cierto, ahí voy. Eh, y me has dado como una idea de empezar a ir tomando a gente que tiene sus años en términos de empezar a hacer este tipo de es muy, entrevistas. yo creo que es buena idea. Roberto es un tipo que ha tenido una historia bastante interesante, además de una productividad envidiable, weón, porque, weón, claro, quinto, sexto libro, eh, y ha mantenido ese grupo y ha desarrollado una línea muy interesante que yo creo que es muy importante para los alumnos, para las generaciones actuales entender lo integrativo que tiene que ser el trabajo clínico. Yo Claro, creo que eso ha sido importante. Mándale muchos cariños míos, por favor. ¿no? En tu nombre, me pasa en tu, Sí, sí, pero se entiende que el fenómeno, a pesar de las distinciones de palabras sudo tú, el fenómeno sigue presente y exacto. seguirá. Así que muchas gracias, Lucho, que tengas muy buen Cuídate, día. cuídate, Ricardo. Un abrazo, cuídate. Muchas gracias Chao. para ti también, un abrazo. Chao.